empezar, vamos un poco retrasados y me gustaría dar la oportunidad, primero que haya un debate real, en la medida de lo posible, entre los 5 participantes y después que el público tenga algún tiempo para plantear alguna pregunta. Bueno, el título de esta mesa redonda es un título imposible, se titula Tradición y vanguardia en la poesía hispano-rumana. Y ante la envergadura y la ambición de esta mesa, que quedaría para un curso académico o un intensísimo curso de verano, y brindo la idea a nuestras universidades para que lo hagan realidad, y ante mi propio desconocimiento de parte de esta materia, pues recurrí a la ayuda de 2 expertos. Uno es uno de los más ilustres traductores del rumano que tenemos en España, que fue director del Instituto Romano del Instituto Cervantes en Bucarest, Joaquín Garrigós, y otra, una traductora buena amiga, Diana Korczynski, que me ha ayudado un poco a tratar de atravesar esta selva oscura. Ayer, mientras preparaba esta sesión, escuché la última conferencia del ciclo dedicado a Rilke y las ciudades, que se está celebrando de forma telemática en la presencia de estudiantes, un espacio sin duda vinculado a las vanguardias españolas, desde que allí coincidieran figuras tan relevantes como Dalí, Buñuel o Lorca. Y a partir de estas 3 figuras, pues indudablemente en España hay un montón de ramificaciones, tanto literarias como cinematográficas como de otra índole. Pero voy a dejar las disquisiciones sobre este asunto a nuestros invitados. Bueno, antes de nada me gustaría mencionar a una figura muy relevante para la vanguardia rumana del siglo XX, que es Max Blecher, a quien hasta 2017 no se publicó en Bucarest toda su obra. Tiene novelas espléndidas, muchas de ellas traducidas al español, casi todas por Joaquín Garrigós, como Acontecimientos de la irrealidad inmediata, Corazones cicatrizados o La guarida iluminada. Son 3 novelas en las que su propia vida forma parte de la trama. Y un poemario muy interesante llamado Cuerpo transparente, que fue su primer libro de poemas, publicado en el 34. Bueno, creo que no sería posible entender la vanguardia rumana del siglo XX, tenemos aquí ilustres invitados, sin la figura de Blecher, a quien unos relacionan también de alguna manera, aunque de forma quizás oblicua, con Kafka. Lo pido perdón si hablo un poco de prisa, porque me mira con cierta preocupación Vinu, porque él habla español y portugués también. Voy a intentar hablar español, vengo de Portugal, la mía boca se mezclan los dos para hablar portugués. Bueno, esto no es fácil. Creo que nos entendremos. Me gustaría citar unos pequeños versos precisamente de Blecher, de este libro Cuerpo transparente, un poema titulado Materializaciones. Ojalá me dejara un día una piedra en una caja y una mariposa de oro en un cristal de vidriera. Ojalá de carámbanos de fiebre me dejara la noche un puñado de cristales de sueños, una muñeca. Ojalá tuviera objetos con vida en el corazón. También quería mencionar unas pocas figuras de la vanguardia rumana del siglo XX que me parecen relevantes, algunos de ellos traducidos al español. Por ejemplo, Lucian Blaga, poeta, filósofo y profesor diplomático, quien fue candidato al Nobel, lo que pasa que el régimen comunista bloqueó su candidatura, y precisamente en el año que Juan Ramón Jiménez ganó el Nobel. Y bueno, Juan Ramón creo que es una figura fundamental, porque creo que prácticamente todos los poetas españoles del siglo XX y XXI tienen alguna herencia con este poeta fundamental. Está también Mihail Eminescu, también poeta y diplomático, representante del romanticismo tardío. Fue traducido por Alberti al español y María Teresa León, que le visitaron en Bucarest. Está otra figura muy interesante, que es Nikita Stanescu, premio Herder y también candidato al Nobel de Literatura, traducido al español por Omar Lara. Tiene ensayos muy interesantes como Respiraciones, donde habla, y tiene su último libro titulado, de poesía, se titulaba Nudos y signos. Y tiene un par de frases que creo que son lo suficientemente herméticas como para resultar evocadoras. Escribió: Hipócrates me dijo, el hombre es un tubo, se anuda alrededor de sí mismo al principio. Hipócrates me dijo, el hombre es un nudo, así que se le puede matar cortando el nudo. Y está por último Tudor Agueci, poeta y escritor de cuentos. En su poesía se rastrea la influencia de figuras como Baudelaire o Poe, y fue traducido al español por Pablo Neruda. Hay otras figuras, por supuesto, que estarán en su cabeza, algunas han salido esta mañana, por supuesto Cioran, con todas sus contradicciones, una figura que daría para un seminario, sin duda, Tristan Tzara, y otro autor que, aunque su obra principal está escrita en alemán, creo que también tiene una indudable raigambre
tanto en la poesía romana como en toda la poesía europea, que es Paul Celan. Y ahora, sin más preámbulos, voy a presentar brevemente a nuestros invitados. Bueno, al extremo está Ana Blandiana, nacida en Timisoara en el año 1942, poeta, prosista y ensayista de excepción. Es una figura legendaria de la literatura rumana, opositora al régimen de Ceausescu, formó parte del grupo de escritores que concibieron su vocación literaria como una forma de resistencia moral. Es autora de 17 libros de poesía, 2 volúmenes de relatos fantásticos, 9 ensayos y una novela. Y tiene infinidad de premios. No voy a mencionarlos todos porque nos llevaría buena parte de la mañana. Han añadidos además a los premios de la persona que tengo a mi derecha, que es Antonio Gamoneda. Pero sí me gustaría citar algunos de sus libros. La verdad que creo que Ana Blandiana ha tenido bastante fortuna en España porque creo que ha tenido estupendos traductores y estupendas ediciones. Yo he disfrutado de unas ediciones maravillosas, sobre todo en pretextos, pero no solo. Y voy a citar entre títulos traducidos al español: Cosecha de ángeles, Octubre, Noviembre y Diciembre, Proyectos de pasado, Las 4 estaciones, Mi patria A4 y El sol del más allá, y El refugio de los sentidos. Es un placer tener otra vez de nuevo en España Ana Blandiana. A su lado está Dinu Flamán, nació en, si no estoy equivocado, Susemi Bargauri, en el pueblo de Timisoara en el año 47, es poeta, ensayista, traductor, periodista de radio y televisión y diplomático. Bueno, gracias a sus estudios no voy a profundizar mucho. Trabajó en París durante 2 años en Radio Francia Internacional, ha publicado 20 volúmenes de poesía y ensayos, muchos de los cuales han traducido a los principales idiomas, como es el caso de Blandiana, y ha traducido pues, a poetas como Pessoa, Drummond de Andrade, Neruda, Vinícius de Moraes. Y bueno, entre sus obras, me gustaría citar, por ejemplo, En la cuerda de tender, y también ha traducido, por cierto, la obra completa de César Vallejo, que es un hito, creo que en su labor como traductor. Y una mención curiosa: el periódico El País comenzó simbólicamente el año 2013 con un poema del libro En la cuerda de tender, que se titulaba La luz nos habita a todos, que también me parece una fórmula interesante para esta mañana. Al otro extremo tengo a Jordi Doce, nacido en Gijón en el año 67. Bueno, tiene una larga vida literaria, ha publicado 7 poemarios, el último de los cuales se titula No estábamos allí, que fue calificado por El Cultural como mejor libro de poesía de ese año, y también ha visto la luz recientemente la antología En la rueda de las apariciones, bueno, recientemente poemas 1990-2019, ha seguido escribiendo desde entonces. Y en prosa ha publicado libros de notas y aforismos como Hormigas blancas y Perros en la playa, así como varios libros de ensayos y artículos. Y recientemente ha visto la luz La vida en suspenso, diario del confinamiento. Y también es un muy estimable traductor, con figuras fundamentales de la literatura del siglo XX, sobre todo y antes, pero destacaría sobre todo sus traducciones de Auden, William Blake, Lewis Carroll, Anne Carson, T.S. Eliot, Sylvia Plath, Charles Simic. A mi derecha tengo a Antonio Gamoneda, nacido en Oviedo en el año 1931, es autor de medio centenar de libros poéticos unitarios y también muchas antologías. Está traducido a 18 lenguas como mínimo, ha publicado también 2 libros de memorias, 12 de ensayos sobre arte y literatura, 4 obras con compositores musicales y se han publicado muchos volúmenes antológicos, como decía antes. Es doctor honoris causa por innumerables universidades y ha recibido muchísimos premios: el Premio Nacional de Literatura por su libro Edad, también el Premio Reina Sofía de Poesía y el Premio Cervantes. Y bueno, me gustaría mencionar algunos de sus poemas. Es uno de los poetas también más influyentes para las últimas generaciones de poetas españoles. Voy a mencionar entre sus poemarios Descripción de la mentira, Blues castellano, Edad, Libro del frío, Mortal 1936, El vigilante de la nieve, Arden las pérdidas, Esta luz, Poesía reunida 1947-2004, ha habido ulteriores antologías, La campana de la nieve o Lapidario incompleto. Y por último, y siento haberla dejado para el final, pero ya tengo mucha amistad, Rosa Lentini, a mi izquierda, a quien hacía mucho no veía, nacida en Barcelona en el año 1957. Poeta, traductora, crítica, editora y codirectora de ediciones Igitur, donde algunos descubrimos, por ejemplo, a Mandelstam hace bastante tiempo. Fue miembro fundador de revistas como Asimetría y Guerra de Poesía. Reunió su poesía hasta 2014 en el volumen Poesía Reunida, 1994-2014, y sus últimos libros, si no estoy mal informado, son El soplo del diablo y otros poemas y Hermosa nada.
está incluida en muchísimas antologías y también su principal labor, desde luego, es como traductora, y también la lista sería infinita, traductora del inglés, rumano, francés, catalán y portugués. Ha traducido a Pierre Verdí, Yves Bonnefoy, Elion Georgescu, Jan Perucho, Rosa Leveroni, Carles Duarte, y también ha traducido poetas alemanes, poetas suizos. Tiene una antología muy interesante de la poesía del Alto Atlas de Marruecos, los cantos de Tassaout, y una selección de poemas Hain-Teni de poesía de Madagascar. Y es coautora también con Francisco Rico de la antología 1000 años de poesía europea. Bueno, lo voy a dejar aquí, son unas breves pinceladas, son bastante conocidos. Si no les han leído, pues les invito a leerlos, porque estoy seguro que conocen buena parte de su obra. Bueno, vamos a empezar intentando sintetizar este título tan ambicioso y tan complicado, Tradición y vanguardia en la poesía hispano-romana. Le he pedido a los 5 participantes que empiecen con una introducción de 10 minutos, que intenten ser sintéticos, pero por supuesto, como el tema es tan amplio, pues yo creo que pueden ir por los cerros de Úbeda o por Transilvania, por donde prefieran. Si les parece, vamos a empezar por Ana Holandiana. Ana Holandiana, cuando quieran. Vamos a hacer la traducción consecutiva, según tengo entendido, ¿no? Gracias también a nuestra intérprete. Es que no sabemos cómo funciona. No. Sí, a ver. Sí, claro. En literatura española, casi literatura romana, casi toată literaturile de la începutul lumii până azi, istoria poeziei nu este decât istoria luptei dintre ce și cum. O istorie cu atât mai fericită, cu cât rezultatul luptei este mai nedecis, cu cât raportul de forțe este mai apropiat de egalitate. De la facerea lumii, poeții sunt împărțiți în 2 aripi, revendicându-se de la unul sau de la altul dintre acești termeni. Această apartenență ne însemnând propriu-zis o opțiune, ci o prioritate. Există poeți pentru care cum se cuprinde în ce, decurge din el, așa cum forma și culoarea fructului decurg din necesitatea aducerii pe lumea sâmburelui. După cum există poeți pentru care arta nu e decât o căutare și o experiență de limbaj, o anumită ordine a cuvintelor, cum zicea Gaetan Picon, și în ochii acestora firesc, ce nu este decât o neglijabilă cantitate cuprinsă în larga sferă inventată de cum. De fapt, iată chiar un verb pe care l-am putea folosi ca pe o hârtie de turnestol, pentru că în timp ce primii nu inventează, ci caută și extrag, ca pe un final compromis cu materia, un fatal compromis cu materia, expresia materială a stării de neexprimat pentru ceilalți este o continuă invenție de divație, artificii. A inventa este pentru unii un păcat de moarte, iar pentru alții orgoliu creator. La historia de la poesía no es más que la historia de la lucha entre el qué y el cómo. Una historia tanto más feliz, cuanto más incierto sea el resultado de la lucha, cuanto más tienda hacia la igualdad la relación de fuerzas. Desde la creación del mundo, los poetas se han dividido en 2 grupos, reivindicándose desde uno u otro término. Esa pertenencia no significa realmente una opción, sino una prioridad. Existen poetas para los que el cómo está contenido en el qué, fluye desde él, al igual que la forma y el color de la fruta nacen de la necesidad de traer el hueso al mundo. Existen poetas para los que el arte no es más que, como decía Gaetan Picon, una búsqueda y una experiencia del lenguaje, un cierto orden de palabras. Y según su parecer es lógico
que el qué no sea más que una cantidad insignificante contenida en este inmenso espacio inventado por el cómo. En efecto, he aquí un verbo, inventar, que podríamos utilizar como papel tornasol, mientras que los primeros no inventan, sino que buscan y extraen como un mal necesario, como un compromiso fatal con la materia, la expresión material de lo inexpresado. Los segundos conciben el arte como una invención continua de juegos ingeniosos, de hábiles artificios. Inventar es para algunos un pecado mortal y para otros un orgullo creativo. Desigur, toate acestea sunt valabile în cadrul discuției despre o poezie figurativă, o poezie în care cuvintele continuă încă să oglindească idei, așa cum în pictura cu același atribut, imaginile continuă să oglindească lucruri. Nu e cazul ultimului secol a poeziei de după declanșarea crizei limbajului, a poeziei scrise de poeți care nu mai recunosc cuvintele decât pe jumătate, cum spunea Persson. Nu e cazul poeziei în care cuvintele nu mai oglindesc obiecte, ci sunt ele însele obiecte, cărămizi, așezate unele lângă altele, tencuite între ele și formând nu semnificații, ci realități. Por supuesto, todo eso es válido en el marco de la reflexión sobre la poesía figurativa. Una poesía en la que las palabras siguen reflejando las ideas, así como en la pintura, con el mismo atributo, las imágenes siguen reflejando las cosas. No es el caso del siglo pasado, de la poesía después del estallido de la crisis del lenguaje, de la poesía escrita por poetas que únicamente reconocen las palabras a medias, como decía Bergson. No es el caso de la poesía en la que las palabras ya no son el espejo de los objetos, sino que son ellas mismas los objetos, unos ladrillos colocados uno al lado del otro, enyesados, que no forman significados, sino realidades. În ceea ce mă privește, am început să fac versuri înainte de a ști să scriu sau să citesc, înainte de a bănui măcar ce înseamnă, ce este poezia. En lo que me concierne, empecé a escribir antes de saber leer o escribir, antes de saber lo que era la poesía. Așezam sunetele unele lângă altele, cum aș așeza pe tricele colorate, care arătau frumos, care îmi plăceau, care nu aveau niciun sens. Colocaba sonidos uno al lado de otro, así como se colocan las piedras de colores, que sonaban bien, pero que no tenían ningún significado. Întotdeauna, de-a lungul vieții, când eram întrebată dacă am vreo legătură cu suprarealismul, răspundeam că am depășit acest curent literar înainte de a intra la școală. Siempre a lo largo de mi vida, cuando alguien me preguntaba si tenía alguna relación con el surrealismo, decía que había sobrepasado esa corriente literaria antes de llegar a la escuela. Și n-am mai ajuns niciodată să-l respect ca adult. Y no llegué nunca a respetarlo como persona adulta. Asta nu înseamnă însă că, născută la jumătatea secolului trecut, nu pot spera să mă sustrag acestei dizoluții de altfel strălucitoare și fericite a raporturilor dintre lume și pagină. Dar ceea ce mă încăpățânez să visez este că oglinzile moi și curgătoare ale cuvintelor să sugereze totuși oricât de îndepărtat, deformat, de anamorfic ideile, așa cum ceasurile moi ale lui Dali sugerează totuși
chiar dacă nu sunt în stare să indice o oră exactă timpul. Din încăpățânarea acestui vis, ceea ce mă va obseda mereu în timp ce toată lumea va privi oglinda versului ca pe un minunat obiect suficient însăși, va fi întrebarea tremurând de curiozitate. Ce se vede, reverberate sigur, de nerecunoscut, dar totuși ce se vede en oglindă? Puesto que nací a mediados del siglo pasado, no puedo eludir esa disolución, por lo demás brillante y feliz, de la relación entre el mundo y la página. Pero sueño con obstinación que los blandos y fluidos espejos de las palabras sigan sugiriendo ideas, por muy alejadas, deformes y anamórficas que sean, del mismo modo en que los elásticos relojes de Dalí no dejan de sugerir el tiempo, aunque sean incapaces de indicar una hora exacta. Por la tenacidad de ese sueño que me va a perseguir siempre mientras todo el mundo mirará el espejo de los versos como un objeto maravilloso que se basta a sí mismo, nace la pregunta que tiembla de tanta curiosidad. ¿Qué es lo que se ve? Reflejado, por supuesto, irreconciliable, ¿qué es lo que se ve en la realidad, en el espejo? ¿Ya? Gracias. Sí. ¿Algo más? Modelul de poet al unei generații, al unei epoci din viitor, este dependent, cred, de modelul lumii pe care îl are în vedere. Într-o lume fericită, lipsită de drame și tensiuni, poetul se va putea închide în interiorul propriei sale arte și se va putea cufunda în apele experimentale, se va putea înălța în norii frumuseții indiferente, fără ca ceilalți să aibă sentimentul că sunt trădați astfel, în timp ce într-o lume nefericită, măcinată de probleme contradictorii, de nedreptăți, neadevăruri, el, poetul, se va simți în mod fatal și dramatic, solidar cu suferința care îl înconjoară, angajat. Când sunt fericiți, oamenii îi lasă poetului o libertate care seamănă cu indiferența. În nenorocire însă simt nevoia să aibă poezia alături de ei, iar în jurul poeților adevărați, cititorii se strâng, cum se strâng palmele în jurul flăcării, ca să nu fie stinsă de vânt. El modelo de poeta de una generación, de una época del futuro, depende, creo, del modelo del mundo al que nos referimos. En un mundo feliz, desprovisto de dramatismo y de conflictos, el poeta podrá encerrarse en su propio arte, ensimismarse en experimentalismos, elevarse hacia las nubes de una belleza indiferente, sin que los demás se sientan traicionados por él. Mientras que en un mundo infeliz, asaltado por problemas contradictorios, injusticias y falsedades, él, el poeta, se sentirá desdichado y dramáticamente solidario y comprometido con el sufrimiento que le rodea. Cuando es feliz, la gente otorga al poeta una libertad parecida a la indiferencia. Sin embargo, en la desgracia, la gente siente la necesidad de acercarse a la poesía. Muchas gracias. Am încercat să spun câteva idei mesărite din formatul în care suntem încadrați cu toții, indiferent de naționalitate, indiferent de limbă. Dar ceea ce este clar și este sigur, mi s-a părut că nu are nicio rost să exemplific, ar fi fost prea ex catedra să dau exemple de poeți spanioli sau români care se încadrează în cele două categorii. Ceea ce este absolut sigur este că noi vă cunoaștem pe voi mult mai bine decât
ne cunoașteți voi pe noi. Iar în cadrul acestei încercări de a echilibra lucrurile, pentru care de altfel ne găsim și noi acum împreună aici. Este clar că echilibrul este foarte greu de realizat, pentru că, dincolo de toate traducerile, multe din poezia contemporană românească în spaniolă rămâne dincolo. Numele marilor poeți spanioli rămâne până unul, rămâne Cervantes, care n-au cum să fie echilibrați. Vă mulțumesc. He intentado decir aquí algunas ideas porque todos nos encontramos en el mismo formato independientemente de la lengua que hablamos. Está claro que nosotros os conocemos mucho mejor a vosotros que vosotros conocéis a los escritores humanos. Es muy difícil de llegar a un equilibrio. Muchas gracias. Bueno, el tiempo es un animal implacable, vamos a intentar domesticarlo un poco. Voy a pedir a los 4 que quedan pendientes que abrevien un poco, sean todavía más sintéticos. Dino, Fran, adelante. En pocas palabras, gracias. Comienzo por constatar que todas las vanguardias son bastante viejas. En el mejor caso, intentan de echar una tradición de la vanguardia. Es un paradojo que explica muchas cosas. En 1915, creo, Fernando Pessoa ya exclamaba en un poema clásico y célebre: Marinetti académico. El primero vanguardista de la poesía italiana era un clásico académico racista. En la vanguardia, no dicevano, están dos países, dos grandes literaturas, en mi opinión, que se refieren siempre a la tradición, pero tienen un gran escritor al inicio. Los italianos y los españoles. Los italianos que se refieren a todas las generaciones a Dante, y los españoles que se refieren a Cervantes y también a algunos poetas, grandes poetas de la época barroca, a Quevedo y a Góngora. En mi opinión, construcción, destrucción, reconstrucción no es niente nuevo. Georg Steiner constataba en un libro que se llama La gramática de la creación, que la destrucción literaria, que estaba el criterio máximo al inicio al medio del siglo pasado, funcionaba en Evo Medio con teología negativa. Es la misma cosa. La teología negativa es la destrucción, la construcción, la pulverización de las vanguardias. Feliz caso aquí, Antonio Gamoneda. Entre Antonio Gamoneda y Quevedo y Antonio Gamoneda no hay contradicción, es una continuidad permanente. Yo estoy feliz de constatar que por toda la grande generación de años 50 del siglo pasado, la tradición funciona de una otra manera para dar un senso al experimento vanguardista.
Las vanguardias en España, también en Italia, no funcionan. Finalmente Mario Luzi es muy clásico, también Antonio Camarena es muy clásico de la vanguardia. Los experimentos son sustanciales de la manera de extraer el misterio de la palabra, el misterio de la creación. ¿Es una tarea vanguardista? Yo no creo. Por la literatura romana es un caso muy estupendo, porque la grande vanguardia literaria que forzaba la admiración de Neruda, que escribía en la prefacio de la antología de la poesía rumana, parecido en Buenos Aires, los poetas rumanos han viajado a París no para aprender la poesía, sino para enseñar la poesía. Toda generación de vanguardistas, finalmente no hay repercusiones de alumnos en la Rumanía por causa del muro de Berlín, que estaba muy grande. La continuación, la transmisión no funcionaba. Gerasim Luca de hoy no es conocido, quasi non conocido en Rumanía. En Francia es un repero de vanguardia, el último que ha destruido todo el significado de toda palabra. En Gerasim Luca nunca funciona, no se transmite nunca, la desemantización total de la poesía. Pero los rumanos, el ejemplo de Tzara, de Gerasim Luca y otros vanguardistas que vivían en Francia no funciona para nosotros, era ni aunque la vanguardia rusa. Conocemos el destino de grandes rusos, de Mayakovsky. Las últimas palabras de Mayakovsky cuando se suicidó: non tirez, camarade, ne tirez pas, camarade. Je vous le livre en français parce que je ne sais pas comment le dire en espagnol. No disparéis, camarada. Sí. Feliz España. El propio rey se presentó a casa de Francisco Brines para entregarle el premio Cervantes. Francisco Brines, la alegría fue demasiado grande para el poeta, que falleció una semana después de alegría. Feliz España, los poetas escuchan los antecedentes. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los defuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Ese es el sentido de la vanguardia. Gracias. Muchas gracias. Muy sintético y provocador. Agradezco. Antonio Lamoneta tiene la palabra. Pues buenos días, y quiero echar por delante una pequeña confesión, y es que he oído con mucha atención a Ana Blandiana y a Dino Flamán, precisamente porque representan, digamos, otra localización, incluso para los conceptos de tradición y vanguardia. Y bueno, ha sido realmente consolador el advertir que tanto la tradición como la vanguardia, y tanto en Rumanía como de momento, mientras no me contradigan mis compañeros españoles, en España, las nociones de tradición y vanguardia empiezan a ser lo que verdaderamente son y no más conceptos para una especie de clasificación metahistórica de
la poesía, concepto para una ordenación y una especie de didáctica referida a la escritura que hay que proyectar sobre la cultura en general. Bueno, parece, como decía, que hay un cierto equilibrio, porque en ambas localizaciones, en Rumanía y en España, se debilitan esas clasificaciones. Yo creo que hacen bien en debilitarse, porque ello proporcionará no solo una comprensión quizá más correcta de la poesía, sino es posible que una función también más correcta de la poesía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir por delante que, para que veamos el carácter interpenetrado y a veces interpenetrado para disentir, para separarse luego, que tienen las nociones de tradición y vanguardia, yo quisiera entender provisionalmente y para mi uso con recepción afectuosa a quienes quieran acercarse a esta noción. Bien, la tradición es una sucesión de vanguardia. Empezamos aquí, si la tradición es una sucesión de vanguardia, empezamos aquí a dudar de la consistencia de los límites entre tradición y vanguardia. Estos límites están a punto de desaparecer y resulta que nos quedaremos, no digo que sea inútil, pero nos quedaremos con una noción casi exclusivamente académica en lo que se refiere a la división entre tradición y vanguardia. Bien, entonces he dicho, tradición, una sucesión de vanguardia. Bien, y entonces, ¿qué es la vanguardia? Es muy sencillo, es el último momento de una tradición. ¿Qué no es la vanguardia? La tradición inmovilizada, es decir, incluso la tradición que deja de ser o que es regresiva, que suele ser un hecho sectorial en lo que concierne al panorama cultural y poético en concreto. No en España solo, claro, creo que en todas las culturas y en todas las geografías. Bien, y si esto es así, ¿cómo? Si parece que empieza a ser poco interesante la distinción entre tradición y vanguardia, ¿cuál debe ser nuestra manera de contemplar lo que antes y ahora? No pretendo que por una ocurrencia mía haya una abolición general de este asunto. ¿Cómo mirar, cómo ver a la poesía? Bueno, primero, como un solo camino que no está trazado previamente y que es un camino, decía Machado, que se hace camino al andar. Efectivamente, ese camino se producirá y existirá en la medida que lo marquen nuestros pasos. Pero aquí viene otro cuestionamiento para las nociones de tradición y vanguardia. ¿Son nuestros pasos siempre hacia adelante? No. Incluso creo que podríamos distinguir en cada momento histórico de la poesía. Hablo de la poesía porque
porque la tengo más cercana, quizás no estoy muy seguro. Y en cada paso habrá una voluntad y una actividad progresiva y otra voluntad y otra actividad reaccionaria. ¿Qué ocurre con esto? Pues miren ustedes, ocurre un poco, he dicho progresiva y reaccionaria, por analogía tengo que saltar brevísimamente a la política, ¿no? La política es progresiva y reaccionaria. Viene otro periodo, es progresiva y reaccionaria. Y en el tercer momento histórico, ¿qué sucede? Nada. No ha sucedido nada. Bueno, pues como sospecho que va a estar terminando, quiero decirle que voy a poner un ejemplo que siempre son muy apañados, como podemos decir los españoles. Es que han sucedido grandes cosas, unas mutaciones realmente que afectan a su naturaleza y que hacen de ellos que la poesía sea otra cosa. Bien, yo creo que no. Creo que sí, que hay una mutación que es, diría, consustancial, pero no totalmente sustancial. Y esa mutación para mí se da únicamente en la aparición de la escritura y mucho más en la aparición de la imprenta. Porque miren ustedes, la poesía, queramos o no, vayan ustedes a Homero si quieren, o a manifestaciones protohistóricas anteriores. La escritura es fundamentalmente oral en su naturaleza. Se lo decía ayer a los amigos que estábamos reunidos por la tarde a casa de Banca. Y claro, la escritura y la imprenta han silenciado, por decirlo así, la poesía. Por eso yo ayer subrayaba el valor y la gratitud mía por encontrarme en una situación, aunque fuera breve, de producir poesía, de manifestar poesía según sus medios naturales. Bueno, quiero decir, en la tradición, la única mutación verdaderamente consustancial y fuerte que yo advierto es el paso de la oralidad, digamos, que tiene su eje por la escritura en la protohistoria, si no me equivoco, y como les decía, en la oralidad y la escritura. Esa es la mutación. Pero si se habla de mutaciones relacionadas con el pensamiento, la contemplación y la incorporación de la realidad histórica a la palabra, o viceversa, que no está claro, que podría ser de la palabra que pasa a ser también realidad histórica. Mire, no hay nada más que un hecho pequeño, y es una acomodación al momento. Un momento. ¿Qué ocurre? Que esto es como que se cambia del segundo piso al primero de un mismo edificio o viceversa, ¿ves? Exactamente igual. No son verdaderamente mutaciones drásticas ni alteraciones de sentido de la música. Yo tengo que terminar porque sí, estoy pasando los límites y decirme, no hay una diferencia realmente profunda y seria entre Homero,
y Ana Blandiana, por ejemplo. Perfecto. ¿No? No hay. Entonces, tradición evangaria, que sean palabras para entenderlo, pero sin mucha fe en ella. Muchas gracias. Perdón, gracias. Bueno, sigamos corriendo hacia el abismo. Rosa Lentini. Bueno, yo había traído un texto, pero no voy a hacerlo porque no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces voy a tratar de sintetizar una serie de ideas. Primero, el escritor escribe, el poeta escribe desde un tiempo y un lugar. Esto es fundamental. Decía Adrienne Rich que ella había tardado mucho menos tiempo en escribir buenos poemas que en saber que lo hacía desde la perspectiva de una mujer de mediana edad, de raza blanca y que estaba en el país más importante de la Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros digamos, yo creo en que la poesía de Antonio Gamoneda es una poesía que por supuesto ha recibido un montón de premios, todo lo importante que sea, pero ¿cuál es la gestión? Es decir, ¿cómo ha gestionado Antonio Gamoneda, que eso es lo que a mí me importa, lo que él recibió de su momento histórico? Él recibe un aspecto social, un aspecto político, que no sabe gestionar al principio muy bien, o lo gestiona de una manera, digamos, intuitiva, hasta que en un momento determinado llega a descripción de la mentira, y allí es como haber caminado, digamos, en una tierra plana y encontrarse un geyser diciendo, ¿qué pasa aquí? Descripción de la mentira es algo absolutamente soberbio, y luego toda la obra posterior de él, digamos, que va encauzada en ese sentido. Creo que el hecho de ser hijos de la guerra hace que los poetas de los años 50 hayan tenido que gestionar algo que, digamos, que era muy duro y muy grande, es decir, algo muy visible. Y muchos esa visibilidad, digamos, de alguna manera se los tragó. ¿Qué hace Antonio? Antonio sabe gestionar eso, lo social y lo político, y lo utiliza de una manera tan personal que abre una nueva etapa. Y además se convierte un poco como en el centro de lo que es ese tipo de poesía vista desde un punto de vista más personal. ¿Qué nos ocurre a nosotros, a nuestra generación? Ya no somos personas que militaron en esa guerra, no somos hijos de la guerra, somos los hijos de la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera nuestra generación empieza con una especie de invisibilidad. Somos personas que han vivido cosas de otros, pero al mismo tiempo no saben dónde están. Hasta que en un momento determinado gestionamos también esa falta de visibilidad y cambiamos el ángulo de visión. Lo cambiamos desde la parte más social a la parte más íntima. Y yo hablaría privada. Cuando hablo de privado me refiero a la mirada puesta en la memoria. Y cuando digo memoria no me refiero solo al recuerdo ni a la nostalgia, ni mucho menos. Estoy hablando de algo muy diferente. Estoy hablando de una gestión con el pasado. Es decir, nosotros miramos el pasado no para recordarlo, no para llorar, sino para entender el presente que vivimos. De hecho, el presente que vivimos va transformando también el pasado. Con lo cual, si hay una fusión entre lo que es el pasado y el presente que hace que avancemos como poetas. Cuando yo visité Rumanía, invitada por Joaquín Garrigós, estábamos tres poetas, Jesús Hilario Tulidor, que ha muerto este año, Coriolano González y yo. Yo no sé qué ocurrió en Rumanía, sinceramente. Creo que una de las cosas fue la poesía de Denisa Comanescu, que a mí me deslumbró, en varios momentos me deslumbró, la conocimos, hubo charlas con poetas, hubo traducciones, y yo me di cuenta de que anteriormente yo había traducido algunas poetas norteamericanas, me di cuenta de que la poesía de Denisa Comanescu estaba recogiendo la tradición de la poesía norteamericana. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? El mundo es un mundo cada vez más pequeño, y las influencias interpaíses son cada vez mayores. Eso hace que digamos que estemos mirando la poesía de otros países
y que esté influyendo esa poesía en lo que nosotros mismos estamos haciendo. ¿Qué ocurre con las personas que además hemos pasado media vida traduciendo? Pues que la traducción todavía fija más la mirada de lo que estás leyendo y la incluye de una manera más personal en lo que uno escribe. Entonces, la traducción, digamos, de una serie de autores hace que de repente tu poesía deje digamos, de estar en el centro nacional para convertirse en algo mucho más amplio, en una mirada universal. Yo, por el hecho de estar en una revista de poesía que hacía desde la traducción de poemas malgaches a rusos, a lo que fuera, ¿no? a japoneses, que es un enorme aprendizaje a tener una editorial donde también tienes que tener una mirada, digamos, muy global, me ha hecho darme cuenta de que uno no tiene por qué centrarse solo en lo nacional, que puede, digamos, empezar a mirar desde otro ángulo, porque además es que el mundo cada vez se está haciendo más y más pequeño, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, he conocido la poesía de Elisa Romanescu, me entusiasmó la poesía de Lucian Blaga, adoro la poesía de Nikita Stanescu, es decir, Nikita Stanescu tiene una actualidad que es impresionante. Por ejemplo, por favor, léense la quinta elegía de Nikita Stanescu, porque en estos momentos todo lo que está pasando con el cambio climático es como si él hubiese hecho el poema, no uno de los poemas, sino el poema, digamos, que presagiaba el futuro. Y de alguna manera quiero hacer mi pequeño homenaje a Antonio, diciendo que la poesía de Antonio se parece un poquito a lo que sería algo así como el cuadro de Bruegel, Paisaje con la caída de Ícaro. No sé si recuerdan el cuadro, es un campesino en primer plano, con su arado, está todo en primer plano, después vienen los campos, después hay unos segundos campos labrados con algún animal paciendo, después vienen unas montañitas, después otras más grandes, después el cielo, y al final, en un fragmentito pequeñito, hay un Ícaro cayendo. Ese cuadro revoluciona completamente la perspectiva de la pintura. Eso es lo que me parece a mí la poesía de Antonio. Bueno, Jordi, vamos a ahorrar tiempo a los que siguen, porque si no, en fin, todos se nos ayudan con la ventaja de ser el Benjamín de la mesa es que, bueno, pues en realidad lo más importante ya se ha dicho, ¿no? Y yo solamente puedo, en fin, a partir un poco del guión que tenía, tomar algunos hilos que han ido extendiéndose y desplegándose a lo largo de estos minutos. Yo creo que hay que, claro, una cosa que ha dicho Diego que me parece fundamental. Los libros cimeros, los libros importantes, medulares de la vanguardia histórica, tienen ya 100 años. Es decir, que difícilmente son, digamos, forman parte de la tradición, una tradición de la vanguardia, y como decía Antonio, la tradición se va renovando una y otra vez, y lo va haciendo el poeta o la poeta en su particular tiempo histórico. Es decir, como decía Pound, el poeta se inventa su propia tradición. Y esa tradición tiene modelos de su lengua, de su idioma, pero también tiene modelos de fuera. Y ahí yo creo que también es un poco la tensión que tienen esos dos conceptos, que como dice Antonio, yo creo que también muy bien, dice, nos sirve para entendernos, pero tampoco vamos a darles un excesivo peso, ¿no? Porque la tradición remite, por un lado, a un concepto nacional o lingüístico, es decir, la tradición de un país o la tradición de un idioma. Aquí en España, por ejemplo, lo tenemos muy claro. En la tradición poética española, tradicionalmente, solo se han incluido poetas que escriben en español en la península. No se han incluido a poetas que escriben en otros idiomas del Estado, pero tampoco se suelen incluir a muchísimos poetas que escriben en español en Latinoamérica. Es decir, que descontando obviamente a los grandes fundadores, ¿no? A Rubén Darío, a Neruda, a César Vallejo. Y César Vallejo, en fin, sigue siendo un poeta por digerir aquí en España, ¿no? En realidad la poesía latinoamericana aquí en España tampoco tiene mucha presencia. Bueno, pero al mismo tiempo existe una tradición occidental. Y esa tradición occidental
se renueva en la vanguardia, porque la vanguardia histórica es también un fenómeno occidental, es también un fenómeno europeo. No sé si estoy dando bandazos, pero espero que se entienda un poquito esa tensión entre un concepto de tradición que remite a algo nacional y un concepto de tradición que remite a un espacio intelectual europeo occidental. Bueno, eso por un lado. Y quería como dejarlo más o menos... Y eso se ve claramente en lo que está pasando ahora mismo. Yo recuerdo el impacto que para mí tuvo la lectura de una tautología fundamental que publicó Rosa Lentini a principios de los años 90 en Pamiela, que se titulaba 7 poetas norteamericanas actuales. Yo era una mujer, lo sigo sin serlo, pero para mí esa lectura, con 20 y pocos años, fue un shock, ¿no? Porque aquellas poetas avecindaban zonas de la experiencia y formas de decir aquella experiencia que yo no había visto en nuestro idioma, o al menos en mi ignorancia no la había visto. Y en realidad tampoco la he visto posteriormente, salvo como eco de aquellas lecturas. ¿Qué quiere decir esto? Que un poeta o una poeta se sitúa, como digo, en su momento histórico, en su momento personal, recibe el influjo de su propia tradición lingüística, porque es la tradición en la que se ha educado, y porque la poesía está muy cerca. La poesía es el arte de la palabra, y por tanto es mucho más resistente, o debería serlo, a ciertas influencias, porque uno está trabajando con la materia lingüística, con las palabras de su propia tradición. Pero al mismo tiempo recibe esas influencias del exterior. Y eso es lo que fertiliza y bueno, y hace que el arte se renueve. Yo creo que Antonio, por ejemplo, cuando leyó los spirituals traducidos por Marguerite Yourcenar, pues recibió un impacto parecido que llegó a los castellano, o yo creo que Saint John Peirce o Tracter, o en fin, algunos, incluso, en fin, yo creo que la Biblia está detrás de eso. Es una mentira, es decir, que hay esa dialéctica siempre entre lo local, lo nacional y lo extranjero. Esa dialéctica ahora está en un lugar un poco extraño. Por un lado hay un fenómeno, yo creo que fundamental, que es, por ejemplo, la gran revolución en la poesía española en los últimos 20 o 25 años es la entrada y publicación masiva de poetas mujeres. Es decir, yo creo que ese es uno de los grandes fenómenos de los últimos 25 años. Y esas poetas, contemporáneas mías, más jóvenes que yo, han encontrado, en realidad, no muchos modelos en nuestro idioma. Algunos, pero no muchos. Entonces han tenido que leer a las poetas norteamericanas, han tenido que leer a Inger Christiansen, han tenido que leer a Carla Diana, han tenido que leer a Antonella Netta, han tenido que leer en fin, a Sofía de Melo, en fin, a muchísimas poetas mujeres para poder hacerse con una tradición, ¿no? Por otro lado, eso es la parte, digamos, buena y positiva de este fenómeno. La otra parte, quizás yo creo que no tan buena, es que, como decía Rosa, vivimos en un mundo cada vez más pequeño, cada vez más intercomunicado, y yo asisto, por ejemplo, al fenómeno de ese tipo de encuentros, que son en sí mismos buenos, o festivales de poesía, y lo que percibo es que a veces se va generando un cierto tipo de poesía, de comillas, internacional, un tipo de poesía que es fácilmente traducible, que es fácilmente, en fin, que se puede diseminar con cierta facilidad, y que es una poesía que ha perdido un poco a veces de vista el diálogo con su propia tradición lingüística. Es decir, que la dialéctica a veces se favorece en unos extremos y a veces se favorece en otros. Y yo creo que ahí quizás están un poco las dos tensiones. Por un lado, la incorporación, ya para terminar, saludable y benéfica de voces de otros idiomas que nos permiten entendernos, y a veces también la pérdida de contacto con la savia y con los elementos nutricios de tu propia tradición lingüística, ¿no? Y yo creo que eso se suma, en nuestro país al menos, y que que hay un cierto presentismo. Creo que el modelo educativo está fallando, y a veces yo veo poetas jóvenes con un conocimiento a veces muy poco, en fin, muy imperfecto de la propia tradición, como digo, una cierta carencia de espesor histórico, un cierto desconocimiento del pasado, incluso inmediato. Y bueno,
Con lo cual a mí me parece muy bien que lean a Anita Pasca y a Adrienne Rich, ¿no? Es maravilloso, pero a veces también echo de menos que esas lecturas puedan dialogar en pie de igualdad pues, con lo que es nuestra propia tradición española y latinoamericana. Bueno, ya con esto acabo. Bueno, muchas gracias. La verdad que tengo confesiones que como moderador me siento fracasado porque ha sido un desastre. Ha habido cosas muy interesantes, pero no ha habido en realidad un debate. Quizás el problema es el formato. 5 ponentes en un tema tan amplio como este, hemos empezado tarde y al final todo ha ido un poco renqueando. La verdad que ha habido, en fin, frases creo que muy resplandecientes que espero que permanezcan en su memoria. Voy a recordar solo una frase de cada uno. Me gusta mucho que Juan Ablandiano de que nos conocen mucho más ellos que a nosotros nos hemos a ellos, y creo que es una cosa que se trata de enmendar, pero estamos en ello. Ha sido muy interesante las referencias que ha hecho Dino a esta tradición que habría que remontar a Dante y a Cervantes y cómo él ve una continuidad desde Quevedo a Gamoneda, lo cual me parece un auténtico hallazgo. La vanguardia al final como una referencia siempre a la tradición clásica y esta referencia a Mayakovsky y también esa incapacidad de penetrar, de que la vanguardia humana llegara más allá, que haya un poco naufragado en París. De manera que creo que he hecho unas referencias muy interesantes precisamente con esta referencia a estas clasificaciones que son más que nada pues dogmáticas o que son pedagógicas, pero al final no responden a la realidad, y que la vanguardia a fin de cuentas es el último momento de una transición, de una tradición. Me parece como muy relevante esa referencia que he hecho también, que al final hay continuidad entre Homero y Brandiano. Bueno, la verdad que Rosa Lentini también ha tenido momentos también muy interesantes, esta referencia a que somos hijos de la guerra e hijos de los hijos de la guerra, y que miramos al pasado no tanto para llorar, sino para intentar entender nuestro presente, ¿no? Y me gusta también lo que ha hecho de la traducción, ellos que son casi todos traductores, fija, como llama la atención, lo que estás leyendo. Y bueno, quería terminar con esa frase de Jordi XII de Pound diciendo, recordando a Pound, y a fin de cuentas es un vanguardista también tan denostado, también por motivos más bien extraliterarios, de que el poeta se inventa su tradición. Y esta referencia a la irrupción de las mujeres en la poesía española contemporánea, y esta especie como de, creo que también es algo también que forma parte de los jóvenes, de renegar o de desconocer su propio pasado y reinventar la rueda, cuando a fin de cuentas a lo mejor si leyeran a lo más a Dante y a Cervantes igual descubrían hilos que les conectan con estas poetas norteamericanas o malgaches o rumanas. Bueno, siento que esta mesa haya sido un poco caótica, asumo la culpa que me corresponde. No sé si alguien del público quiere hacer una breve intervención y con eso cerramos, o alguno de los 5 que están aquí quiere hacer una breve intervención y casi sea un haiku o un aforismo. ¿Alguno de la mesa? Ana, Dino, Antonio, Rosa, Jordi, una frase última, o lo dejamos aquí. Pues vamos a ceder la palabra al público. Yo estuve anotando estas frases que efectivamente coincidimos, porque son memorables. Me gustaría que Antonio Gamoneda, no sé si la última, son equiparables Homero a Brandiana, que me extendiera un poquito más eso en ese sentido con el tema de la tradición y la vanguardia. Pues le dejamos la palabra a Gamoneda que cierre este acto a modo de coda. Antonio, de Homero a Ana Brandiana, esta continuidad en la vanguardia que remite a la tradición y a fin de cuentas se reinventa, y a veces va para atrás, a veces hacia adelante. A veces, aunque sea de una manera un poco lateral, voy a intentar contestar. Estoy realmente muy seguro de que Homero fue vanguardia en algún momento. Entonces, es tan perecedera la noción de vanguardia que para nosotros Homero, hay cosas más antiguas, o sea, el extremo de una tradición, pues sí, el carácter de la vanguardia consiste en ser perecedera, funciona a corto plazo, y de ahí se deduce que, por ejemplo, una vanguardia que casi todas para nosotros un tantillo francesa, colgaba, me da igualdad ahí por lo que se quiera. Y Homero, pues de las dos vanguardias, que una fue hace 3.000 o 5.000, lo que sea, años, y ahora esta otra,
¿Con cuál nos quedamos? Los vanguardias, ¿verdad? Pues bien, cada uno subjetivamente se irá a por una de ellas. Yo me voy a Homero, sí. Pero no porque desprecie, yo qué sé, a Breton del Breton, ni a Fechner, ni a nadie de ellos, ¿no? Simplemente porque dentro de el orden sucesivo de las vanguardias que es la tradición, me ha proporcionado un tramo consistente y resistente. No está expulsado de ahí toda la vanguardia más o menos francesa, no, porque en alguna medida se van a incorporar a esa tradición y van a ser también asumidas y preferidas por mí en su tamaño, en el que tenga. Y con eso pues estoy así. Y ahora mismo en un gran cedazo, casi todos movemos todos los momentos históricos de la poesía y echamos mano a aquello que coincide con nuestra voluntad poética. Bueno, pues creo que con Homero podemos terminar. Muchas gracias.